¿Cuáles son las metas de una entidad? Las metas de una entidad pueden variar o diferir en 3 criterios. Podemos hablar de metas de nivel, de meta de área y de metas a plazo. Criterios para establecer metas. Metas por nivel. El objetivo es diferente de acuerdo al puesto o nivel dentro de una organización. Metas por área. Metas que se deben de trabajar y lograr entre los miembros de un departamento. Mientras que podemos hablar de metas por marco de tiempo. Cuando hablamos de metas por marco de tiempo, las podemos dividir por plazos. Son las metas que se imponen para ser cumplidas en un periodo de tiempo determinado. Y es ahí cuando podemos hablar de metas a corto, mediano o largo plazo. Y cuando hacemos la sumatoria de todas esas metas, hablamos de metas estratégicas, de un plan estratégico o del plan estratégico que quiere lograr la organización. Tipos de metas para toda organización. Hablamos de metas estratégicas, son aquellas que se enfocan en problemas más generales y que podemos dividirlas de acuerdo a periodos de tiempo. También hablamos de metas tácticas, son aquellas que se realizan o que se establecen para cumplir ciertas acciones necesarias dentro de la empresa. Y por último, cuando hablamos de metas operacionales, son aquellas que queremos alcanzar en poco tiempo y suelen estar relacionadas con las metas tácticas para resolver algún problema que tiene de inmediato la empresa. Por ejemplo, una empresa o la organización se quedó sin recesionista. Pues eso es un problema que debo resolver rápido, porque normalmente cuando se llega a una empresa, la primera cara que vemos es la recesionista, o cuando alguien decide llamar por teléfono, la primera persona que va a escuchar va a ser la recesionista. Por lo tanto, si en esta empresa la recesionista ha renunciado o la persona que está ocupando el cargo de recesionista ha renunciado, yo debo cumplir o debo tener una meta de buscar una recesionista nueva. A esa recesionista se le va a pagar un sueldo. Por lo tanto, el procedimiento sería establecer una convocatoria para poder llenar esa vacante, y es ahí cuando tengo 2 metas. La meta de poder llenar ese puesto mediante la convocatoria de reclutar una persona para que me llene ese puesto, pero a la misma vez se ha creado una meta operacional que es poder pagarle un sueldo a esa persona. Esa persona tan pronto sea seleccionada va a comenzar a generar un ingreso. La empresa va a tener que pagarle ese sueldo. Por lo tanto, me conlleva cumplir con una meta táctica, que es el rápido encontrar una persona que me llene esa plaza, pero a la misma vez reservar un sueldo para pagarle a esa persona. Metas. El logro de las mismas es el punto final de la planificación estratégica que realiza una empresa. El tener metas y objetivos empresariales, los mismos ayudan con la orientación y dirección hacia dónde va la entidad, la planificación, acciones y motivación de los gerenciales y los empleados, y el control y monitoreo. Metas principal de cualquier entidad. Las entidades pueden tener un sinnúmero de metas que quieran alcanzar, pero las 2 metas principales de cualquier organización son maximizar ingresos, es el ir a buscar esas ganancias, aunque sea una entidad de gobierno, una entidad privada o una entidad sin fines de lucro. Queremos trabajar para lograr tener un ingreso, aunque ese ingreso se vuelva a reinvertir en la empresa para volver a dar un servicio o volver a crear un producto. En ese caso, estamos hablando de entidades sin fines de lucro, y quizás de algunas entidades del gobierno, aunque el gobierno cuenta con un presupuesto para hacer sus desembolsos, de alguna forma u otra, el gobierno también tiene que buscar las formas de adquirir sus recursos para poder luego pues desembolsarlo y poder seguir dando sus servicios. La otra meta que busca cualquier entidad es minimizar costos y minimizar gastos, pero es bien importante tener claro ambos conceptos.
Ambos conceptos no son iguales. Algunas personas lo ven o los observan como sinónimos, pero no necesariamente son sinónimos. Costos o costes, como se menciona en algunos libros de texto traducidos de inglés a español, es el concepto que relacionamos con la producción de un producto o la compra y venta del mismo. Para la obtención de ingresos, genera un retorno al final de su vida. Mientras que los gastos son los desembolsos que generalmente encontramos en las organizaciones para mantener la parte operativa y administrativa de la misma. Los gastos no llevan asociado ningún retorno directo al capital. Ejemplos de costo. Y es aquí que tenemos que ver la diferencia entre costo y gasto. Por ejemplo, una empresa de manufactura o una empresa de compra y venta va a generar diferentes costos para poder poner ese producto a la venta o poder hacer ese producto y luego ponerlo a la venta. En una empresa de manufactura, tengo que usar dinero o recursos para comprar una maquinaria. Esa maquinaria es la que voy a hacer para crear mi producto. Tengo que comprar una materia prima para también crear mi producto y tengo que pagar una labor por aquel personal que me realiza el producto. Si me dedico a crear zapatos, pues necesito una maquinaria que me ayude a cortar ya sea el cuero, la tela, el plástico, de acuerdo a los zapatos que voy a producir. Así que ese cuero, ese plástico, esas telas, eso serían parte de mis materiales. Que si el hilo, el botón, la aguja, también serían parte de mis materiales. Pero necesito un zapatero o personas que puedan correr esa maquinaria y es ahí que yo voy a tener que pagar una labor. Así que cuando se unen esas tres partes, materia prima, labor y otros costos de producción, es ahí que se suma y se crea el costo del producto. Por eso le llamamos costo, el costo de los productos que vamos a vender. Ejemplos de gastos. Los ejemplos básicos de gastos o algunos de ellos que se pueden mencionar son sueldos de los empleados, gastos de impuestos, gastos de agua, luz, celulares, teléfono, entre otros. En una empresa de compra y venta y en una empresa de manufactura y en una empresa de servicio se realizan tratamos de llevar esos costos y esos gastos al estado financiero que se llama el Income Statement. A continuación verás un ejemplo de ambas de las estructuras. Manufacturing and Merchandise Entity son entidades de manufactura y compra y venta versus entidades de servicios. Cuando trabajamos los costos y los gastos, los vamos a clasificar y los vamos a exponer en el estado de ingresos y gastos de una forma diferente, pero al fin y al cabo vamos a llegar al resultado final que van a ser las ganancias netas o pérdidas netas, dependiendo si el negocio ha tenido más gastos o desembolsos o más costos, pues yo tendría pérdida neta, pero si he tenido más ingresos que gastos y costos, pues yo voy a tener una ganancia neta. Aquí podemos observar en una empresa de manufactura o de compra y venta, comenzaríamos con el ingreso que se reciben de las ventas. Le vamos a quitar el costo de los bienes vendidos, vamos a llegar a la ganancia bruta o al ingreso bruto de a lo que se dedica la empresa, que si es a crear zapatos, a crear carteras, a hacer carros, a hacer muebles, pues ese gross profit es lo que me ha generado la venta de esos carros, de esas carteras, de esos zapatos. Luego ahí le tendría que quitar los gastos operacionales, que muchas veces se dividen en gastos administrativos, gastos de venta y otros gastos. Vamos a llegar al ingreso de operaciones, luego le vamos a quitar el gasto de interés y el gasto de impuestos, lo que le pagamos al Departamento de Hacienda o a la IRS y vamos a llegar a las ganancias netas. Si fuera una empresa de servicios, la empresa de servicios no incurre en costos de operaciones. Las empresas de servicios lo que tienen son gastos operacionales. Así es que al ingreso de servicios yo le voy a quitar los gastos operacionales,
Voy a llegar al ingreso de operaciones, le voy a quitar el gasto de interés y el gasto de los impuestos o el gasto de contribuciones y voy a llegar a mi ingreso neto. Los operating expense o los gastos operacionales de una empresa, por lo general, cuando se presentan en los estados financieros y cuando los llevamos a los libros de contabilidad, los debemos llevar divididos en 3 áreas: gastos administrativos, gastos de venta y gastos generales. La gerencia debe estar clara que cuando el contador o el departamento de contabilidad y finanzas trabaja con gastos, los va a clasificar de esta manera. ¿Qué es un gasto administrativo? Un gasto administrativo conlleva el desembolso que se ha hecho a el área que apoya a la empresa como tal. El salario del presidente, la secretaria del presidente, el salario del dueño, el salario de aquellas personas que trabajan directamente con el dueño, el salario de la recepcionista, el salario del oficial de seguridad, el agua, luz, la renta del área administrativa. Si es una empresa de compra y venta o una empresa de manufactura, voy a tener el área administrativa, pero voy a tener el personal que se encarga de las ventas, de mercadeo, de la promoción, de la distribución, pues todo eso lo voy a clasificar bajo gastos de venta. Lo que se gasta en mercadeo, en publicidad, en promoción, en distribución, que si se gasta en el mantenimiento de redes sociales, que si se gasta en la publicidad que se hace, en anuncios, en panfletos para distribución, pues todo eso va a ir en gasto de venta. Si pago comisiones a vendedores, también va a ir en el área del gasto de venta. Aquel gasto que yo no puedo clasificar ni como gasto administrativo ni como gasto de venta, usted lo va a llevar a gastos generales. Por ejemplo, usted paga la renta de todo un edificio, y ese edificio cubre tanto lo administrativo como lo de producción, como lo de venta. Pues mira, lo puede tirar a gastos generales. No obstante, si en un edificio hay una porción que es de producción y otra porción que es administrativo y otra porción que es de venta y usted no lo quiere tirar todo a gasto general, pues tendría que hacer un prorrateo, lo que llamamos en contabilidad una allocation, una distribución, una proporción, depende cómo usted le guste llamarlo, y dividirlo. Sería la otra forma en que usted un gasto de renta lo asigna para cada una de las partes. Pero si usted no quiere pasar por el procedimiento de estar dividiendo, haciendo una allocation, un prorrateo entre las unidades que cobijan ese gasto, pues lo tira todo a gastos generales, pero lo tiene que dejar establecido cuando vaya a presentar sus estados financieros y lo debería dejar presentado bajo una nota en los estados financieros, que ha sido un gasto que se pudo haber dividido, no obstante lo han llevado como gasto general. También las empresas incurren en otros 2 gastos. Las empresas no están creadas para tomar dinero prestado. No obstante, muchas empresas necesitan tomar dinero prestado para poder generar operaciones y para poder operar o para cumplir con ciertas cosas que desean tener o obtener. Y es ahí que surge el gasto de interés. Por eso el gasto de interés normalmente lo vemos como aparte de los gastos operacionales y por eso es que cuando le presenté ahorita la división, lo dejamos para quitarlo después de los ingresos de operación. Y otro gasto que es obligatorio, que nadie está exento. Bueno, las entidades sin fines de lucro y las entidades del gobierno, algunas de esas no pagan los impuestos, ¿verdad? A menos que sea una corporación. Estamos hablando de los impuestos. Pues los impuestos siempre vamos a tenerlos que pagar en negocios que son lucrativos y es parte de los gastos de la empresa, pero siempre se dejan para calcularlo a lo último. ¿Okay? Como emprendedor, dueño gerente de una organización, se debe conocer cuál es la forma y manera en que la data financiera de la empresa se comunica. Aunque usted sea gerente, usted debe o tiene la obligación de conocer cómo se manejan los datos de contabilidad, porque usted tiene la responsabilidad o debe tener la responsabilidad de poderse sentar con el contador y poder dialogar para poder tomar decisiones en cuanto a lo que va a entrar y va a salir en la empresa, en cuanto a qué quiero lograr.
en cuanto a qué ganancias yo quiero tener para el año que viene. Muchas empresas se les recomienda o deben hacer presupuestos o planificación antes de que el próximo año comience. Y es en ese momento en donde las empresas deben tener una comunicación directa con sus contadores, o sea, la gerencia debe tener una comunicación directa con sus contadores. Esto es uno de los aspectos más importantes que deben tomar en consideración la gerencia con el área de contabilidad. Hablar los dos el mismo idioma y de esta forma se va a obtener las dos principales metas de una empresa, que es maximizar ganancias y minimizar costos y gastos. La data financiera. ¿Cómo se presenta la data financiera? Hay un ciclo de contabilidad que conlleva una serie de pasos. Por eso cuando definí en la primera parte de esta presentación qué es la contabilidad no es otra cosa que hablo yo porque soy contadora, ¿verdad? Yo como contadora analizar qué sucedió. Eso que sucedió, ¿cómo yo lo voy a analizar? Pues lo voy a llevar a los libros de contabilidad en un asiento de jornal con sus respectivos débitos y créditos. Luego, al finalizar el periodo de contabilidad, yo voy a postear esa transacción y con ese posteo yo voy a hacer voy a tratar de hacer los estados financieros, pero cuando cierra un periodo de contabilidad, yo tengo que buscar las cuentas que se ajustan, porque en contabilidad se trabaja con data acumulada, lo que conocemos como accrual basis, y esa data la vamos a ajustar si es que necesita ajuste para luego poder hacer un trial balance ajustado y yo proceder a hacer los estados financieros y poder presentar esos estados financieros a la gerencia para luego hacer un cierre de los libros de contabilidad y volver a presentar un trial balance de las cuentas que no cierran. ¿Cuáles cuentas no cierran en un periodo de contabilidad? Todos los activos, todos los pasivos y todas las cuentas que afectan la equidad o que tienen que ver con la equidad, dependiendo si es un negocio propio, una sociedad o una corporación. En ese ciclo de contabilidad, muchos gerentes dicen, no, si a mí no me interesa conocer ese ciclo de contabilidad. Y es uno de los aspectos importantes que tú como gerente debes conocer para que tú puedas trabajar mano a mano con tu contador y que esa empresa pueda ser exitosa. El éxito de una empresa no solamente depende de su gerencia solita o de su contador o de su personal de contabilidad. Depende del factor común o de los factores comunes de la organización. Y esos factores comunes dentro de la organización es una buena gerencia y un buen sistema de contabilidad, pero ambos juntos tomados de la mano. La data financiera al finalizar el periodo se comunica en todas las entidades usando 4 estados financieros, los cuales son el Income Statement, Capital Statement, Balance Sheet y Statement of Cash Flow. Para un contador poder trabajar con estos estados financieros, tiene que haber pasado toda la data por ese ciclo de contabilidad bajo un periodo. ¿Qué periodo? Los estados financieros pueden presentarse mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Todo depende del periodo en que se quiera presentar en una empresa. Algunas empresas optan por presentar sus estados financieros a final de año. No obstante, una buena contabilidad depende de que se sepa lo que está pasando en esas cuentas. Es por lo tanto que aunque si usted quiere presentar sus estados financieros una vez al año, por lo menos tenga un personal que pueda monitorear esas cuentas
mensualmente y que sepa lo que está pasando mensualmente. Y que si usted presenta sus estados financieros en forma anual, al menos mensualmente, tire unos para efectos internos, para efectos de la gerencia. Y ahí es cuando entra el juego lo que es la contabilidad gerencial. Aunque la contabilidad gerencial, el enfoque no es preparar el estado financiero, sí se pueden crear estados financieros a término mensuales para que usted vea cómo va esa empresa, y es una técnica saludable para que cuando venga ese año, pues usted no se sorprenda de cosas que no vio que estaban pasando en su empresa, porque usted presenta solamente sus estados financieros a final de año. Aquí, pues, estos son los 4 estados financieros básicos: el estado de ingresos y gastos, el estado de capital, el estado de situación y el estado de flujo de efectivo. Estado de ingresos y gastos. En algunos países se conoce como el estado de resultados. El mismo evidencia el desempeño de la entidad durante un periodo de tiempo que puede ser un mes, trimestre, semestre o término de 12 meses, anual. Muestra los ingresos con relación a los gastos y costos que ha tenido la empresa. También refleja pérdidas o ganancias que ha tenido la entidad en otras actividades que no son operacionales. El uso de este estado financiero permite que la gerencia pueda determinar cómo ha estado la entidad en cuanto a ganancias o pérdidas netas en un periodo determinado de tiempo, para entonces poder tomar decisiones. Si observas, ahí tienes un estado financiero en donde es de una empresa de servicio, y esta empresa tiene o tuvo $123,000 de ingresos por concepto de servicio. A esos servicios del total de $123,000 se le quitaron los gastos operacionales, que en este caso están representados por gastos administrativos y gastos generales, para un total de $77,300. Se resta para llegar a un ingreso de operaciones de $45,700. Le quitamos el gasto de intereses de $10,000 para tener un ingreso antes de los impuestos o el gasto de impuestos de $35,700. Le quitamos los income taxes o los gastos de contribuciones o de impuestos para llegar a $25,704 de ingreso neto. Luego podemos ver aquí el estado de capital o el estado de patrimonio. Este estado financiero permite a la empresa visualizar cómo ha sido el movimiento del capital o la equidad de la organización durante un periodo de tiempo que puede ser 12 meses, un semestre, mes o trimestre. A continuación tienes al lado ahí 2 ejemplos. Un ejemplo, el que tienes arriba, que dice Retained Earnings Statement, es el estado de patrimonio para una corporación, mientras que el que tienes abajo puede ser usado o aplicado a una entidad tipo negocio propio o a una entidad sociedad. Cuando hablamos de ganancias retenidas, nos referimos a una corporación. Tenemos las ganancias retenidas iniciales, le sumamos el net income. Si fuera net loss, se lo estaríamos restando. Le estarías quitando los dividendos declarados y pagados para llegar a las ganancias retenidas finales. Bien importante observar si en esa empresa los dividendos fueron declarados y pagados. De lo contrario, tendrías que hacer una nota al calce indicando si solamente se declararon, indicando que aún no han sido pagados, pero tienes que tener en cuenta esto porque te va a cambiar tu balance sheet o la cantidad que te puede dar en el balance sheet, porque recuerde que el orden de los estados financieros es como se presentó anteriormente. Se deben hacer primero el income statement, después el de capital, luego el balance sheet. ¿Por qué? Porque uno necesita una cantidad que sacaste o calculaste en el otro. Para yo poder hacer el estado de capital, yo necesito saber si la empresa tuvo ganancias netas o pérdidas netas. Y para yo poder hacer el balance sheet, yo necesito saber cuál fue la cantidad que me dio en ese capital final en esa empresa. Y luego, a lo último, pues haces el Statement of Cash Flow, que no necesariamente lo podrías hacer antes, ¿verdad? Pero tendrías que saber cuál es el balance de cash para poderlo hacer. Aquí pues se presentan para negocio propio, que es el mismo que se aplica para sociedad. Lo único que en sociedad pues es en forma horizontal sería se amplía, porque tendrías el capital dividido por cuántos socios tiene la sociedad.
Entonces tendrías capital inicial, le sumas o le quitas, dependiendo. En este caso, pues le suma porque es ganancia neta. Y le quitas los retiros para darte el capital final. Luego tenemos el estado de situación o flujo de efectivo. Tienes el balance sheet, es el estado de situación que normalmente representa una fotografía de los recursos que posee la empresa versus sus deudas y su patrimonio neto, en donde los recursos que posee una empresa los conocemos como sus activos o assets, mientras que las deudas las conocemos como sus obligaciones o sus pasivos, su liability, y el patrimonio neto, el capital de la empresa o la equidad o el equity. Y por último, tienes el statement of cash flow, es el estado financiero que resume las entradas y salidas del efectivo de una empresa en las actividades básicas que realiza la misma, actividades operacionales, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y aquí podemos observar cuán importante es la cuenta de cash dentro de las organizaciones que le han dedicado un estado financiero simplemente para ella. En el statement of cash flow se analiza todo el dinero que la empresa recoge o colecta o recibe y todo el dinero que la empresa usa para pagar para los desembolsos que tuvo la empresa o la salida, y se conocen como las salidas del efectivo que ha tenido la empresa. Y se miden en 3 actividades. Son las actividades básicas que realiza cualquier tipo de negocio, ya sean operacionales, de inversiones o de financiamiento. Aquí a continuación tienes algunos ejemplos que fueron obtenidos de la web relacionados con el estado financiero de situación o el balance sheet y el estado financiero de efectivo o el statement of cash flow. En este, pues vemos un ejemplo que está trabajando con por ciento, así que se puede trabajar el estado de situación por cientos o se puede trabajar por dólares o números. Aquí tienes otro ejemplo. En este, pues, es un ejemplo a lo que llamamos un balance sheet clasificado. Está dividido por las partes que componen los activos, los liabilities y la equidad. Este, pues, es un ejemplo de un balance sheet de una corporación porque te está trabajando con acciones, el capital en acciones adicionales, las ganancias retenidas y las acciones en tesoro o cartera. Y a continuación, pues me parece que tiene 2 slides que tienen que ver con ejemplos de statement of cash flow. Y los veremos en la tercera parte de este masterclass.